Me tomé unos 15 días de descanso antes de volver a la casa. Mi mente tenía serias dudas sobre la veracidad de los informes. Aquella niña, Raquel. Anduve investigando muy seriamente al respecto con documentos desclasificados de la época, pero solo encontré leyendas urbanas. Mi abuelo hizo una gran labor ocultando sus apellidos y nombres necesarios para poder trazar una línea de investigación verídica. En cuanto mi obsesión por el segundo niño desapareció, volví a despacho oculto de mi abuelo. Me prometí a mí mismo que, si volvía a hacer un informe con matices fantasiosos o difícil de creer, dejaría de leerlo. Era muy temprano cuando me senté en la silla vintage. Abrí el tercer dossier. Fecha: 13 de agosto de 1950. Sujeto: Javiera, sin apellidos. Edad: desconocida. Aparenta 12 años. Antecedentes: esta niña fue rescatada del sótano de un viejo magnate del comercio que falleció recientemente por causas naturales. El magnate, que había hecho fortuna gracias al comercio con países del nuevo continente, nunca se casó ni tiene hijos reconocidos. Cuando fueron a cobrar la herencia, sus sobrinos revisaron la casa encontrándose a la niña encadenada en su sótano sin información adyacente al respecto. Al no saber qué hacer con ella, llamaron a las autoridades, que la ingresaron en un centro de menores, muy aislado para salvaguardar la reputación del acaudalado difunto. La niña estaba desnutrida, deshidratada y vestida con un viejo saco de lona. La joven, en un principio silenciosa, no comía alimento alguno, por lo menos según los declarantes, que jamás la vieron ingerir algo. Sin embargo, se recuperó en apenas 6 semanas, momento en el cual la niña comenzó a hablar. Según los declarantes, tenía un fuerte y marcado acento mexicano que fue desapareciendo con el paso de los días hasta volverse en un fluido español. La castaña solo sabía su nombre, Javiera, según se autodenominó, y jamás habló nada de sí misma. Con el tiempo comenzaron a desaparecer en el centro tanto trabajadores como niños, hasta que las autoridades lo clausuraron y repartieron a los pacientes que quedaban en otros lugares. La segunda institución en la que Javiera fue internada también corrió con el tiempo la misma suerte, y sería su tercer ingreso este centro. Los que quedaron de los centros anteriores no querían ir a trabajar donde fuera Javiera, porque decían que la acompañaba una antigua maldición nahua, término que me vi obligado a buscar en una enciclopedia. Otra vez con las supersticiones. El término nahua se refería a una población indígena mexicana, contando que Javiera fuera natal de México. ¿Qué hacía en España encerrada en un zulo? ¿La secuestraría el comerciante? Según los informes médicos recibidos, aparte de la desnutrición inicial, la niña no tenía lesiones de ningún tipo. No fue abusada nunca. Tenía aversión a la luz solar intensa o fotofobia, y algunas malformaciones craneales de nulo impacto en su función corporal común. Adjunto las fotografías iniciales de su expediente en la sección Javiera 1. Al leer esto, rápidamente fui a la caja de archivos correspondiente para encontrar un álbum de fotos tamaño cartón antiguo titulado Javiera-1. Antes de romper el sello, me fijé que había dos más también sellados, con los títulos Javiera-2 y Javiera-3. Por no sobrecargarme de información y tener ideas preconcebidas, decidí centrarme solo en el primero de los álbumes. Dentro solo estaban expuestas tres fotografías muy agrietadas. En la primera se veía un zulo vacío con lo que parecían dos cadenas empotadas en la pared en un extremo y sendos grilletes en el otro, a modo de galeón. Detrás ponía lugar de encuentro del sujeto. La segunda fotografía era un collage de 4 fotografías en un cuadrante exacto. Las dos superiores eran el frontal y perfil a cuerpo entero de la niña con la indumentaria original, un saco de lona que debió ser de patatas. El par inferior eran las mismas posturas, pero con la niña sin ropa, con unas marcas hechas con pluma que rodeaban las muñecas de esta, en la que se podían ver un moretón en cada una, sin duda a causa de los grilletes. La niña en cuestión no parecía tener más lesiones, estaba delgada, pero no escuálida. Detrás ponía ficha de identificación para asuntos legales. La tercera imagen era un retrato de frente con la niña vestida en camisón de hospital antiguo. Tenía un pelo negro y largo, muy brillante pese a ser en blanco y negro la fotografía. Su cara era dulce pero seria.
muy atrayente pese a su edad estimada. Sus ojos eran profundos y muy simétricos. Pretendían tener un color negro perla intenso que parecía quererse escapar de esa cárcel monocromática. Detrás ponía retrato de Javiera, sin apellidos. Sin más preámbulos, seguí leyendo el informe de mi abuelo. Los antecedentes eran muy extensos. Antes de recibirla en el centro, conseguí entrevistar a uno de los médicos del segundo centro clausurado. El viejo doctor me teorizó la posibilidad de que el sujeto tuviera algún tipo de infección contagiosa desconocida, lo que explicaría la desaparición de los otros niños y el personal. Particularmente agregué a mis pensamientos un razonamiento lógico para completar las lagunas. Era factible que, para ocultar las implicaciones del comerciante con alto estatus social, hubieran declarado las muertes por enfermedad como desapariciones. El dinero y la posición social son conceptos poderosos. Esta situación no pasaría en mi centro. Estaba apartado en lo profundo de un bosque. Teníamos el triple de celadores, enfermeras y médicos que el resto de los precarios centros del país, debido a nuestros pacientes de padres muy ricos e influyentes. Teníamos vigilancia y recursos. Aquí nadie iba a desaparecer. Aún así, tomé precauciones y preparé una sala de aislamiento y cuarentena en uno de los viejos torreones fortificados. Aseguré un celador, una enfermera y un médico para que la cuidaran en exclusiva sin contacto con el resto de pacientes o personal por si acaso se hacía evidente alguna infección. Aquí nadie iba a ocultar nada. No iba a permitir que nadie me sobornara. En este punto de mi vida no me hacía falta dinero, y ya era bastante influyente. Mi sorpresa fue mayúscula cuando nadie me intentó sobornar cuando la niña iba a entrar al centro. Realmente la familia del comerciante se desentendió de la joven desde el principio, y nadie quería mantener a salvo su reputación. Incluso las autoridades que escoltaron a la muchacha, esposada como si fuera un animal, no querían saber nada de ella. ¿Tan agresiva y problemática era? Entrevista preliminar. Tal y como había planificado, hice que llevaran a Javiera de manera aislada a su sala particular, en uno de los extremos más remotos del centro, pegada al espeso y ancestral bosque. Dejé que descansara un poco antes de ir a presentarme. Una hora más tarde, cuando el doctor me dio el visto bueno, al observar que la niña no tenía síntomas de enfermedad alguna, fui a entrevistarla al viejo torreón, adaptado como habitación de cuarentena médica. Fui despacio y sin prevenir al sujeto. Quería evaluar sus nervios y templanza al saber que había estado encadenada en al menos 2 ocasiones. Abrí la escotilla corredera de la puerta enérgicamente y haciendo mucho ruido para asomarme y ver qué estaba haciendo, pero el sorprendido fui yo. Desde el ventanuco no pude ver dónde estaba. ¿Estaría escondida debajo de la cama? Rápidamente abrí la puerta, que era grande, chirriante y pesada, pero al volver la vista, la niña estaba en el centro de la habitación, sacudiéndose las manos de polvo mientras miraba hacia la parte superior de los altos techos del torreón, por donde entraba la luz. Como estaba sorprendido, de mi mente solo pudo salir un ¿estás bien?, pregunté ojiplático, pero el sujeto solo se limitó a mirarme. Javiera era una niña seria, sin expresión alguna. Parecía estar muy bien nutrida y tenía una complexión atlética, poco común entre las niñas de la época. Su piel era blanca y sin imperfecciones. Hasta los cabellos de sus cejas, brazos y cabeza parecían estar colocados al milímetro. La primera impresión al verla fue que la había fabricado algún artesano. Parecía una escultura. Te llamas Javiera, ¿verdad?, pregunté sin presentarme al ver que la niña no me respondía. Puedes sentarte en la cama si quieres. Estoy cómoda aquí de pie. Su voz era concisa y su tono algo más grave que el de una niña de su edad. Como gustes, dije mientras acercaba la silla de la habitación y para situarlo un par de metros de ella. De acuerdo, voy a entrevistarte. ¿Te parece bien? Haga usted lo que quiera, respondió secamente la niña mientras me miraba impertérrita en el centro de la sala circular. No me sorprendí por la contestación. Era propio de alguien traumatizado. A mi parecer, lo primero que hizo la niña fue examinar a fondo el habitáculo. De ahí las manos manchadas de polvo y su mirada hacia las posibles vías de escape en la parte superior. Eran características de una posible claustrofobia. De acuerdo, dije mirando mis notas. Según la ficha te llamas Javiera, ¿eso es cierto? Sí, los hombres me llamaron así. Me extrañé al oír esa respuesta. ¿Tendría una bilocación de la conciencia? Muy bien.
Javiera te llamaré yo entonces, si no te importa, claro. No me importan vuestros asuntos, volvió a decir la joven de manera tan certera como lo haría un adulto. Haga lo que quiera. Daba la sensación de que la niña se creía un ser diferente. Ya me había topado con sujetos que creían ser animales u otras entidades fantásticas. Por desgracia era un trastorno demasiado común, sobre todo en los niños que no soportaban su realidad. Mi primer objetivo era averiguar si esa bilocación mental era a causa de su encierro en el Zulo o venía de antes. Está bien, Javiera. ¿Sabes? Inicié la pregunta civilinamente, previo estudio de las culturas mexicanas precolombinas. Dicen por ahí que te acompaña una maldición. ¿Puede ser Nahual? Disculpa mi desconocimiento. ¿Eres mexicana? ¿Los Nahual son mexicanos? La niña ni siquiera mostró un atisbo de expresión. Solo dijo, usted no tiene idea de nada. Yo pertenezco a la tierra, y ella me pertenece a mí. Puf, menos mal, dije con tono humorístico, intentando provocar alguna reacción emocional de cualquier tipo en la sujeto. Yo creía que nos iba a caer encima alguna maldición e íbamos a desaparecer poco a poco, como en las novelas de ficción. Vosotros sois la maldición, añadió secamente la niña. Me quedé sorprendido. No sé si el sujeto era demasiado inteligente o estaba plenamente obsesado con su papel y personaje ficticio. No iba a conseguir demasiado con esa entrevista. Necesitaba cambiar mi estrategia. Javiera iba a ser un hueso duro de roer. De acuerdo, dije manteniendo mi tono irónico mientras recogía mis apuntes para irme. Esta noche dormiré más seguro sabiendo que no voy a desaparecer. Aquí hay ciervos, jabalís y pequeños animales, dijo la niña mientras volvía a mirar a los ventanales superiores. Los oigo y vuelvo ahí fuera. No creo que usted vaya a desaparecer tan rápido. Me fui de la habitación sin despedirme. Los sujetos con esos aires de grandeza acababan por minar mi paciencia. Para continuar con el informe, hay que tener presente los artículos Javiera 2 y Javiera 4. ¿Javiera 4? ¿Mi abuelo había perdido un álbum? Al mirar la caja de cachivaches solo vi esos 3 artículos etiquetados con Javiera, y los 3 eran álbumes de fotografías tamaño cartón. Pero rebuscando más a fondo, había una pequeña caja en la que estaba escrito a pluma Javiera 4. Antes de abrirla quité el sello del segundo álbum. Dentro había algunas fotografías médicas en detalle. Manos, pies, articulaciones, dentadura. Todas parecían modelo, pero a una pequeña escala. Y todas eran de Javiera según las notas. Hasta tenía los dientes perfectamente colocados, algo extremadamente raro en la antigüedad. Cuando terminé de verlas todas, abrí la pequeña caja. Era una antigua figura de cera que los médicos usaban a principio del siglo para registrar enfermedades y enviarlas a la universidad. Al pie de la pequeña escultura ponía extraña malformación maxilar. No podía ser verdad. Esa figura mostraba una boca abierta, labios perfectamente colocados y estirados para la posición, dientes bellamente colocados. Un momento. Enseguida saqué la foto de la dentadura de Javiera y la comparé con la escultura. La figura era de Javiera. Eran exactamente los dientes modelados con cera. Pero, ¿qué quería indicar mi abuelo con ella? Yo lo veía todo normal. Un buen color de lengua, disposición correcta de amígdalas, úvulas y maxilares. Con los dedos palpé suavemente el interior hasta tocar el paladar. Pero, ¿qué cojones era aquello? No podía creérmelo. Como si hubiera metido los dedos en un enchufe, los retiré instintivamente. Había algo anómalo que no se podía ver a simple vista. Me pareció repulsivo. Como todavía eran horas del sol, me acerqué a la ventana, detrás de la silla vintage de cuero, y expuse a la luz el interior de aquella réplica de cera que representaba la mandíbula de Javiera. En el paladar, muy próximos a los incisivos superiores, había unas protuberancias óseas en vez de haber carne, como pequeñas placas de color hueso. Desconfiando de lo fidedigno que fuera el artesano que la confeccionó, saqué mi teléfono móvil y lo alumbré con la linterna, esperando que fuera alguna deformidad causada por altas temperaturas o maltrato de la pieza. No era ningún desperfecto. La zona estaba policromada a la perfección, y las protuberancias estaban colocadas de manera simétrica a lo largo del paladar.
Fugazmente me recordó a la doble hilera de colmillos de los tiburones, dispuestos a reemplazar a la primera fila en caso de pérdida. Si no fuera porque la moldura de cera estaba hecha sobre un cuerpo vivo, como se hacía de antaño, y que se usaban de manera oficial en el campo de la medicina antigua, no lo hubiera creído. Pero aquello que tenía en mis manos era la prueba fehaciente de que la niña, Javiera, existió. Para mí fue un argumento válido que usé para engañar a mi mente y seguir leyendo el informe de mi abuelo. Primera entrevista. Después de la entrevista preliminar, dejé pasar el día para que el sujeto se adaptara al nuevo entorno. Algo en mi interior me decía que debía prestar a la niña especial atención, así que le di órdenes al celador de la noche para que estuviera pendiente en exclusiva y mantuviera el ventanuco del torreón abierto todo el tiempo. A la mañana siguiente no tuve reporte alguno de incidencias. El celador salió de su turno sin haber detectado anomalías. Javiera estuvo inmóvil en su cama, tapada con las mantas, hasta que despertó con la campana que indicaba la hora del aseo. A partir de este punto, los reportes que me llegaron tuvieron sus particularidades. La enfermera encargada del aseo de las niñas en las duchas comunes apuntó que la sujeto solo se dio una ducha rápida a solas. El resto de las niñas se negaban tangencialmente a estar próximas a Javiera, incluso las que tenían un mayor grado de deficiencia mental. Esas niñas, por desgracia, carentes de razón, excluían de manera instintiva a Javiera. La enfermera Ángel Scoff, estudiante nocturna de psiquiatría, me vio en la obligación de detener la lectura del archivo en ese mismo instante. ¿Ángel Scoff? ¿Mi abuela? ¿Trabajó con mi abuelo antes de que se casaran? Eso ya era personal para mí. Después del lapsus, continué leyendo. La enfermera Ma Ángel Scoff, estudiante nocturna de psiquiatría, indicó que las niñas se estaban portando como un rebaño que intentaba protegerse en grupo de un depredador. Durante la hora del desayuno, tuvieron que aislar a Javiera en la cocina por razones similares. Nadie quería sentarse en su mesa. Las propias cocineras que hicieron las veces de cuidadoras advirtieron que la sujeto no comió nada, pero que estaba sentada tranquila enfrente del plato. Preocupadas dieron aviso a las enfermeras. Ma Ángeles intentó convencerla insistentemente hasta el punto de molestar a la niña, que por lo visto alegó: esto no está vivo. A media mañana mandé que trajeran a mi despacho a la sujeto. Una vez que la sentaron frente de mi mesa, comencé la entrevista. Buenos días, Javiera. Comencé la conversación con un tono amable. Ayer empezamos con mal pie. Si no tienes inconveniente, me gustaría empezar desde cero. Me llamo Serafín. Usted ya sabe cómo ha de llamarme, contestó Javiera mirándome fijamente a los ojos, sin parpadear. ¿Acaso tienes otro nombre con el que te pueda llamar? Pregunté manteniendo mi sonrisa, jurándome a mí mismo que iba a tener paciencia. Sí, pero sí imposible pronunciarlo en tu idioma. En ese instante empecé a pensar que la niña probablemente fuera raptada de alguna tribu de indígenas aborigen, aislados de la sociedad moderna. Eso explicaría muchas cosas. Sabía que los niños tienen una habilidad especial para aprender idiomas, así que, para averiguar más de ella, me decanté por ese lado. ¿Hablas otro idioma que no sea castellano?, pregunté haciéndome el ingenuo. Usted no tiene dedos en las manos para contar los idiomas que yo sé. Bueno, disculpa mi falta de cultura. Suponiendo que fueras natal de México, sé de buena tinta por compañeros mexicanos con los que estudié que en México se hablan muchísimos dialectos y que en algunos sitios incluso galimatías. Me di cuenta de que Javiera no era muy dada a continuar las conversaciones y no se insistía preguntándola en exceso. ¿Te referías a esos galimatías como el maya o el zapoteco?, pregunté intentando hacer que se sumara a la conversación. ¿Las lenguas de los tributos? No me haga reír, doctor. Parecía que esa última frase la pronunció con sorna. Para mí fue un gran avance arrancarle alguna expresión, aunque fuera déspota. De todos modos, tributos. ¿A qué se refería? Eso no es una respuesta, Javiera. ¿Podrías pronunciar tu nombre real en tu idioma natal? Juro que intentaré pronunciarlo como es debido. Si así lo hiciera, tu oído subdesarrollado no podría escucharlo. Bueno, años he trabajado supervisando un lugar tan grande como este y ha agudizado mucho mis capacidades auditivas. Por favor, pruébame. Por fin, Javiera sonrió, aunque frunciendo el ceño, como si me fuera a dar una lección. No diga que no le avisé, dijo Javiera. Esto no le gustará a Hammond. Me quedé helado. ¿Hammond?
como la familia francesa a la que pertenecía el palacio que se convirtió en la clínica. Antes siquiera de poder asimilar y elucubrar algún pensamiento más, Javier agachó un poco su cabeza e hizo amago de retraer la mandíbula inferior. Sus labios se estiraron tanto que se doblaron hacia afuera. Hasta vi su lengua enrollarse hacia adentro para adoptar una posición extraña. Sus dientes estaban sobresaliendo más de lo normal debido a la postura. Su cuello pareció hincharse por un instante. Creyendo que se estaba asfixiando, fui a levantarme, pero, según su cuello se fue deshinchando, sentí un extraño hormigueo en mi propia mandíbula que se tornó un molesto zumbido, provocándome una sensación de alarma natural. En cuanto la niña adoptó sus formas normales, el zumbido cesó, pero un fuerte grito terrorífico se escuchó en todo el centro, como si las tuberías del complejo chirriaran al unísono. ¿Una casualidad? Me quedé sin aliento por un instante. No sabía qué decir. Solo miraba la malvada sonrisa de aquella niña, con sus ojos clavados en mí, hasta que dijo en tono irónico: ¿Lo ve? A Jamón no le gusta que hable en mi idioma. Le hace daño en los oídos. Aquello no podía ser causal. ¿Javiera sabía que las tuberías sonaban así eventualmente? ¿Cómo sabía que iban a sonar en ese instante? Me sentí incapacitado para seguir con la entrevista por el momento. Hice llamar en el acto a la enfermera para que la preparara. Esa tarde tenía la inspección médica de rutina. En cuanto Amá Ángeles entró, Javiera se puso a hablar en otro idioma. Juraría que era alemán, el idioma paterno de la enfermera. Ante la sorpresa de esta y la mía propia, ambas mantuvieron una corta conversación mientras salían de la sala. Era cierto que Javiera sabía más de un idioma. Mientras le hacían el examen, puse en orden mis notas. Aquel caso estaba resultando muy difícil y alocado. No pude identificar el lugar de procedencia de la niña. El sujeto, pese a su corta edad y su escasa comunicación, parecía tener el mismo ímpetu y expresión de un adulto. Hablaba con mucha seguridad. Diría que hasta nos consideraba seres inferiores. Empecé a teorizar con verdaderas locuras, que si los padres de la niña eran refugiados nazis que huyeron de Alemania hacia México después de la guerra, que si realmente era una niña de alguna tribu nativa. Todo parecía tener sentido y a la vez carecía del mismo. De hecho, ¿Hammond? ¿Cómo sabía Javiera que aquel lugar fue antaño un palacio en los bosques de unos adinerados franceses? Ni yo mismo supe de la historia de la familia que moraba aquí hace 2 siglos, en plena invasión francesa. Ese detalle me hizo replantearme las cosas de otro modo. ¿Y si Javiera no fuera una niña? ¿Y si tuviera algún tipo de enfermedad que la mantuviera con una apariencia infantil y que en realidad fuera una adulta? ¿Podría ser alguna especie de enanismo que la mantuviera poco desarrollada como mujer? Aquellas dudas las despejaría el médico por la tarde. Un buen doctor podría identificar cualquiera de esas circunstancias sin problema alguno. En caso de que Javiera fuera una adulta, informaríamos a las autoridades para que la llevaran a una institución de adultos. Solo una mujer adulta hubiera sabido usar las leyendas urbanas del fantasma de aquel palacio para crear incertidumbre. Eso explicaría también la aversión instintiva de los niños hacia ella, a no verla como una igual, sino como una intrusa. Me quedé horas redactando locuras y chorradas para poder diagnosticar a la paciente. Tardé mucho y, como de costumbre, se me hizo tarde, tanto que un celador me entregó el informe médico de Javiera. Me sentí como un loco. Los informes eran normales y coincidían con los de los 2 centros anteriores. Aparte de unas deformidades óseas en el paladar poco comunes, Javiera era una niña sana, normal y corriente, de aproximadamente 12 años. Tenía un pulso perfecto y parecía estar ejercitada. La única añadidura que hizo el doctor fue que la niña parecía estar inusualmente limpia, que no parecía transpirar, cosa muy común en estas épocas de verano. De ahí su aversión a la luz solar intensa. Pobrecita niña. La ausencia de glándulas sudoríparas era algo extraño, pero posible. Eso explicaría su blanca tez. Pero los niños fotofóbicos, que, por cierto, también presentaban peculiaridades dentales, solían estar malnutridos ante la imposibilidad de metabolizar ciertas vitaminas por ausencia de luz solar. De todas maneras, la sujeto parecía estar cómoda en estas instancias. No parecía ser violenta, aunque era demasiado pronto para saber si era contagiosa. Decidí que a partir de la mañana siguiente, Javiera estuviera respetando la cuarentena en el torreón, con salidas controladas, aisladas al exterior, apartada del resto de niños. Todavía existía la posibilidad de la enfermedad contagiosa y las desapariciones en los otros 2 centros. Así mataba 2 pájaros de un tiro. Podía mantenerla alejada del resto de pacientes con una excusa válida, evitando alterarlos innecesariamente. ¿Sería posible que el instinto de aversión del resto de niños
fuera por esa misteriosa enfermedad. Llegados a este punto decidí como de costumbre ir a almorzar. Después seguiría con aquel misterioso informe de mi abuelo. Y por cierto, ¿qué pintaba mi abuela en todo ese embrollo? Desde que encontré el despacho de mi abuelo solía almorzar en un pintoresco restaurante del centro de Madrid, el más próximo a la vieja casa de mi abuelo. Allí dejaba mi mente descansar con las banalidades del mundo cotidiano. Me encantaba ver las fotografías de los antiguos toreros, las cabezas disecadas de los toros y viejos artículos de prensa expuestos en las paredes del lugar. El restaurante había estado así desde siempre según las notas de internet, y era un sitio caro que el ayuntamiento consideró un lugar histórico que llevaba sin reformarse más de 40 años. Cuando mi hambre fue saciada y mi mente descansó, volví al viejo despacho para continuar con el informe. A modo de expositor, dejé en la vieja mesa expuestos los artículos que estaban relacionados con el dossier, manteniendo un sellado el paquetito tamaño cartón llamado Javiera 3. Sin más preámbulos, continué leyendo. Entrevistas posteriores. Javiera era una niña reservada de la cual apenas podía sacar palabra. Normalmente mantenía silencio, ajena a cualquier pregunta que la formulara tanto en mi despacho como en aquel viejo torreón. Los días de estío pasaron hasta completar 15, suficientes para liberar a la niña de su confinamiento debido a que nadie del personal, incluido yo, habíamos contraído enfermedad alguna. En ese tiempo no pude entablar ninguna conversación efectiva con la sujeto. Solo Ma Ángeles pudo cruzar alguna frase con ella, y además en alemán. Aproveché esa situación en confianzas con la enfermera, debido a que aquella mujer era toda una pionera estudiando psiquiatría en un mundo casi exclusivamente de hombres. Reconozco que aparte de su belleza, me atraían su brillantez y perspicacia. Tomamos la costumbre de reunirnos al finalizar la jornada, durante la cuarentena de Javiera, para hablar de la niña y las escasas conversaciones que mantuvo con ella. Según la señora María Ángeles, Javiera estaba cómoda en su entorno. La temperatura y humedad eran perfectas para ella. Además, la sujeto llegó a insinuar, en más de una ocasión, que aquel viejo torreón no era una cárcel, como si tuviera acceso libre para salir y entrar cuando no era cierto, ya que la puerta siempre estaba cerrada por los motivos anteriormente mencionados. Aparte de su estado mental, lo que más nos preocupaba eran las comidas. Jamás vimos en público ingerir algún plato cocinado a Javiera. Supusimos que tenía algún tipo de vergüenza si la veíamos comer. Es la teoría que Ma Ángeles formuló al conocer las deformidades del sujeto en el paladar, y tenía sentido. Quizá esas deformidades podían provocar que el sujeto masticara los alimentos de manera diferente y que estuviera traumatizada por ello. Solventamos esa situación llevándole las comidas directamente al torreón. La dejábamos en la habitación y en un rato volvíamos por los platos vacíos, casi relucientes. Según la enfermera, la niña decía que no comía nada de eso nunca, que se había hecho amiga del tal Hammond y que era ese ente quien se la comía. Esa leyenda urbana ya empezó a sacarme de mis casillas. Pese a la prohibición de hablar del tema, no podía evitar los cotilleos y chismorreos de los niños sobre un ser cuadrúpedo y humanoide que vivía entre las sombras del complejo llevándose a aquellos que se portaran mal. Antes de que llegara al centro, tanto médicos y celadores amenazaban a los niños con Hammond, para que se portaran bien. De ahí el origen de la leyenda. Hasta las cocineras tenían la costumbre de dejar siempre un plato de comida sin cubiertos en el suelo de uno de los callejones en el patio exterior para que el tal Hammond comiera de él y no saqueara las despensas. Pobrecitas, solo conseguían cebar a los gatos callejeros y alimañas nocturnas. En cuanto llegué al cargo de dirección, prohibí de manera taxativa cualquier tipo de costumbre o chismorreo de superchería a tal efecto. Lo único que se me quedó clavado en el alma fueron las palabras de la maestra de cocina antes de jubilarse unos meses después. Los gatos no se comen las menestras de verduras, y no hay ratas en el lugar. Ambas apreciaciones eran ciertas, pero claro, los niños siempre canturreaban una pequeña canción sobre el espectro de Hammond, para aterrorizar a los más pequeños, en la que uno de sus versos rezaba así: y si le insultas, Hammond por ti vendrá, y en vez de las ratas, a ti te comerá. Tengo por ahí en alguno de mis viejos apuntes la canción completa que reuní para un estudio sociológico. Lo que sí me hizo desempolvar dichos pensamientos de juventud fue que, ante mi prohibición de hablar sobre supercherías que se alejaban de la ciencia, a excepción de mí,
Ya no había en el centro ni personal ni niños de la época que conocieran la leyenda. ¿Por qué entonces Javiera la conocía? ¿La leyenda se extendió a los otros centros donde se la aprendió? Fue esa la teoría que predominó en mi mente al negarme la creencia popular. Decidí no invertir tiempo en investigación. Yo era un hombre ocupado y aparte de la sujeto, tenía otros niños a los que cuidar. En cuanto Javiera salió de la cuarentena, todo cambió. Los niños no querían acercarse a ella, pero a la sujeto no pareció importarle. De hecho, vimos necesario el mantener su dormitorio en el torreón. Tanto ella como el personal y los niños se sentían más cómodos así. Al terminar del verano, el otoño trajo una extraña epidemia al centro. Sin saber cómo, y poco a poco, los niños comenzaron a mostrar síntomas de una anemia galopante. Mi mente se chocó con mil teorías al respecto, y la desesperación comenzó a invadirnos. La alerta se intensificó cuando algunos celadores y enfermeras comenzaron a sufrirla. De hecho, solo se contagió el personal que pernoctaba en el lugar. Tanto los cocineros como los doctores que trabajamos y dirigimos el centro gozábamos de buena salud, pero no enfermábamos. ¿Sería esa la famosa epidemia o enfermedad contagiosa de la que me habló aquel doctor del segundo centro? ¿Sería la maldición nahua que acompañaba a Javiera según mis investigaciones de los precedentes? Mi punto de inflexión fue al ver que Ma Ángeles se contagió. Normalmente ella no pernoctaba en el centro salvo los meses de verano y principios de otoño, porque la academia nocturna donde estudiaba no abría hasta octubre. La enfermera con la que estreché lazos tenía los síntomas de la anemia: debilidad, ojeras pronunciadas, náuseas, mareos. Según el médico del centro, todos los afectados presentaban un sarpullido en forma de media luna en muslos, cuello o muñecas, muy similares a las picaduras grupales de las chinches o pulgas. Temeroso de tener una invasión parasitaria, mandé revisar el centro en profundidad e intensifiqué los turnos de limpieza. Mi sorpresa fue fatídica cuando no encontramos indicios de infección alguna. Siempre fuimos muy escrupulosos con las limpiezas. Ni siquiera los niños tuvieron jamás piojos. Sospechamos que la infección pudiera venir de las profundidades del antiguo palacio. Por ello revisamos las viejas bodegas y mazmorras que hoy en día estaban selladas, pero ahí solo encontramos restos óseos de ratas y pequeños animales. Sin embargo, al encontrar excrementos frescos de gran tamaño nos alertamos. Algún animal de grandes dimensiones moraba esas zonas. Quizá la ausencia de roedores se debía a que algún zorro, perro salvajado o viejo lobo hubiera hecho su madriguera ahí. El único enigma con el que nos topamos fue la imposibilidad del animal para salir y entrar. ¿Puede que ese animal hubiera traído del exterior alguna enfermedad? Descartando el contagio por parásitos, decidí pernoctar por las noches en el centro. Hice que habilitaran mi despacho con una vieja cómoda en la que dormía, aunque no tuviera el confort de mi cama. En apenas 2 días noté dolores de espalda y mi sueño no era tan liviano. Aquella falta de sueño hizo que me enterara sobre una supuesta lucha que se estaba librando amparada por las sombras y la noche del centro. Si lo que voy a relatar a continuación no es creíble a ojos de quien lea esto, por favor, tened presente el artículo etiquetado como Javiera 3. En cuanto leí este párrafo, enseguida levanté la vista hacia el artículo mencionado en él. Mi abuelo estaba divagando de nuevo, y todo comenzaba a tener una atmósfera mística que se volvía a alejar del método científico. Según me prometí a mí mismo, iba a dejar de leer el informe, pero no pude saciar mi curiosidad. Abrí el artículo Javiera 3. Me quedé sin aliento al ver por encima las fotografías. Mi mente no dejaba de hacer pareidolias con lo que estaba observando. Decidí que era suficiente por ese día, y que la almohada decidiera por mí si seguir con el informe o no.